Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Muy buenas noches con todos. Qué gusto poder saludarles, agradecerles por conectarse justamente esta noche a este webinar gratuito referente a un tema súper importante. Vamos a tratar el día de hoy la gestión eficiente de pólizas de seguros para casco de buque. ¿Qué vamos a ver dentro de este tema? Vamos a ver varias cosas importantes, el tema de coberturas, cláusulas, condiciones, exclusiones, claves, el tema de suscripción. Justamente quiero darle la bienvenida y es para mí un gusto poder presentarles a Iván Quirola, quien es docente del IPBF y es el ponente de este webinar. Es un experto en seguros marítimos con amplia experiencia en temas de suscripción, gestión de riesgos y siniestros en el ramo de casco de buque. Hoy Iván nos compartirá un enfoque pragmático para estructurar pólizas sólidas de casco e identificar exposiciones críticas y mejorar los resultados en renovaciones y siniestros. Así que, mi querido Iván, muy buenas noches, bienvenido a este webinar. Buenas noches, Vivi. Buenas noches con todos. Un gusto, un placer compartir con ustedes estos momentos. Espero que sea provechoso para todos nosotros esta reunión, esta conferencia. Excelente, muchísimas gracias, Iván. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a tener aproximadamente 45 a 50 minutos de presentación donde Iván nos contará varios temas técnicos e importantes referente a casco, ¿de acuerdo? Al finalizar su presentación, ustedes pueden ir dejando en la cajita de preguntas, en la parte de abajo, todas sus inquietudes para que mi estimado Iván pueda dar respuesta al finalizar este webinar, ¿de acuerdo? Bueno, sin nada más, vamos a arrancar para aprovechar al máximo el tiempo, estos 45 minutos, ¿de acuerdo? Voy a compartir su pantalla, estimado Iván, para que pueda revisarle. Ya está listo. Podemos, por favor, ampliar la presentación. Excelente. Perfecto, mi querido Iván, podemos dar inicio. Buenas noches con Gracias. todos, sean bienvenidos. Buenas noches. Bueno, lo que vamos a tratar esta noche es la gestión eficiente en la contratación de pólizas de casco de buques y maquinaria. En esencia, una gestión eficiente es la identificación de los riesgos en el proceso de anticiparse, identificar, hacer un listado de todos los riesgos, evaluar y manejar los riesgos que podrían afectar los objetivos de una empresa naviera, con el fin de minimizar su impacto y proteger sus activos. ¿Cómo se hace esto? Mediante un programa estructurado que va desde la evaluación detallada de las causas de los riesgos, la implementación de planes de control, mientras se optimizan los recursos y se fomenta una cultura de riesgo proactivo. Esencialmente, una empresa naviera tiene dos riesgos. El primer riesgo es conocido como riesgo empresarial y este es la posibilidad de error en las decisiones que hagan no viable el crecimiento, desarrollo y estabilidad de una empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la empresa naviera inicia sus operaciones,
tiene la expectativa de ganancia, pero también tiene el riesgo de pérdida. Y a eso le llamamos riesgo empresarial o especulativo, que este riesgo empresarial depende del conocimiento de las ciencias administrativas. Pero hay otro riesgo al que esté expuesto una empresa naviera, y este se llama el riesgo puro. El riesgo puro es que la empresa naviera pueda perder por un hundimiento una nave y pueda eso llevarle a la ruina o tenga problemas financieros. Ese riesgo de perder una nave se llama riesgo puro. Entonces, ¿qué es riesgo puro? Es la posibilidad de que se presente un evento que ocasione una pérdida. La posibilidad es que se presente en un futuro un evento, y este evento tiene que tener características, tiene que ser incierto, fortuito, y las consecuencias deben ser negativas. Entonces ya no estamos frente al riesgo especulativo, expectativa de ganancia. En este riesgo puro, si este se presenta, solamente hay pérdida, por lo tanto no puede existir lucro, no puede existir ganancia cuando hay una presencia de un riesgo puro. Entonces, el riesgo es la contingencia o proximidad de un daño. Y en seguro marítimo nosotros denominamos avería a cualquier siniestro, reclamación, pérdida, daño, nosotros le damos el nombre de avería. Y cuando ustedes escuchen avería, estamos hablando de qué? Estamos hablando de un daño, de una pérdida, de una reclamación. Exclusivamente cuando estamos hablando de riesgo, este debe ser posible. ¿Por qué? Porque si no es posible, no puede denominarse riesgo. Es decir, el evento debe ser posible. Por ejemplo, a quien camina por una pradera, no puede caerle la cornisa de un edificio. Eso es imposible. Por lo tanto, la inexistencia no se considera riesgo. Solamente riesgo es la posibilidad de que se presente, cercana o lejana, pero que se presente. Pero la inexistencia no se considera riesgo. De igual forma, la certeza. Si hay algo cierto, no se puede considerar riesgo. Si una persona se lanza de un edificio de 30 pisos al vacío, no corre un riesgo de muerte. Él sabe las consecuencias antes de hacerlo, y eso es una certeza. Digo esto, el riesgo puro se divide en dos. Uno, los que afectan a una gran comunidad. Cuando el riesgo puro afecta a una gran comunidad, como por ejemplo una guerra, nosotros le llamamos como riesgos generales o políticos. Esos son riesgos generales. Los riesgos también afectan a una gran comunidad, son los riesgos naturales. Y a estos riesgos nosotros le denominamos catastróficos. De igual forma como existen los riesgos naturales, también tenemos riesgos que son creados por el hombre. El hombre es el que crea los riesgos. En su afán de progreso, crea riesgos. Entonces, inventa el celular para el progreso, para la comunicación, y el mal uso de estos teléfonos lo que hace es crear nuevos riesgos. Es un riesgo creado. Desde que salió el teléfono, se han incrementado los accidentes de tránsito, ¿sí? Se han incrementado los divorcios, las infidelidades. Entonces son riesgos nuevos, pero son riesgos creados. Ya no se puede culpar a la naturaleza de estos riesgos. Y en estos riesgos aparecen dos tipos de riesgos. Uno son los riesgos objetivos, y otros son los riesgos especiales. Los riesgos objetivos son los riesgos que han tenido una experiencia, o sea, que ya se han presentado, que podemos tener estadística, que al tener una estadística
hace muy fácil para las aseguradoras llegar al cálculo de una prima neta. Pero en cambio, los riesgos especiales son los riesgos nuevos. Estos riesgos que no tienen una experiencia, entonces hacen que la aceptación por parte de las compañías de seguros esté de acuerdo al feeling del suscriptor, al conocimiento de muchas cosas, no solamente del riesgo que se está evaluando, sino de todo lo que es riesgos en su conjunto. Perdón, estimado Iván, seguimos en la primera diapositiva, no sé en qué diapositiva vas tú. Ya estoy terminando. No, no podemos verle. A ver, dame un segundo, otra vez. En presentar, demos clic en presentar, por favor, en la parte de abajo. ¿No pasan las diapositivas? No, no pasa. Ay, cuando hicimos la prueba pasó. Sí. Vamos a ver qué. En la parte de abajo, en la parte inferior, hay una opción donde dice presentar. Demos clic ahí, por favor. Sí. O podemos minimizar la ventana y otra vez abrirla. No. Bueno, al parecer son problemas técnicos. Ahí creo. Demos clic en la siguiente diapositiva. Un ratito. Sí, tengo una. Ahí. No. Ahí estamos compartiendo, seguimos. Vivi. Sí, estamos compartiendo, pero solo vemos la primera lámina. Ya, entonces no es así. Estamos aquí. Ahí, perfecto, listo. Ahí ya estamos viendo, ahí podemos avanzar. Gracias, Iván. Ahí, perfecto. Ahí. En la segunda lámina. Ahí Vamos estamos en la segunda compartiendo. lámina. Sí, ahí estamos, en la segunda. Ahí está riesgo puro. La anterior, por favor. Estoy pasando. Sí. Perfecto. ¿Sí está pasando las láminas? Sí está pasando las láminas, Iván. Ya, gracias. Entonces Ahí. voy a... Muchas gracias. Ok, voy a hacer rápidamente con todo esto. Entonces decíamos que una empresa naviera, en el momento que inicia sus operaciones, obviamente está expuesta a dos clases de riesgo. Una se llama riesgo especulativo o empresarial, que es cuando la posibilidad de error en la decisión que hagan no viable el crecimiento, desarrollo y estabilidad de una empresa. Aquí, ¿qué depende? Depende del conocimiento de las operaciones de la empresa y estas pueden tener una expectativa de ganancia o un riesgo de pérdida, ganar o perder. Y esto va con el estudio de las ciencias administrativas. ¿Sí? Pero hay un riesgo que, por ejemplo, puede el naviero tener una pérdida de una de sus naves y eso hace que sea un riesgo puro. Entonces, riesgo puro es la posibilidad de que se presente un evento que ocasione una pérdida. Cuando estamos hablando de riesgo puro, no puede existir ganancia. Es extraño a lo que es el lucro. Por lo tanto, si existe un evento, siempre va a dar exclusivamente pérdida. Y riesgo se ha determinado como la posibilidad de que se presente un evento incierto, fortuito y de consecuencias negativas. Riesgo es la contingencia o proximidad de un daño. Se denomina avería
En seguro marítimo denominamos avería todo lo que es pérdida, daño, reclamación, siniestro. Nosotros decimos avería. Entonces, si un barco, cuando tiene un viaje, llega a puerto o llega en buen estado, en estado sano o en estado de avería. Si llega en estado de avería, quiere decir que ha tenido un siniestro, una pérdida, un daño. Y como dijimos, el riesgo debe ser posible. La imposibilidad de que se presente un riesgo no lo califica como riesgo, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hablar de una persona que está caminando por una pradera, es imposible que le caiga el techo de una casa o de un edificio. Ese riesgo es imposible. Al ser imposible es inexistente. Y al ser inexistente no estamos hablando de riesgo. Igual forma es la certeza. La certeza es algo que sabemos que va a ocurrir, ¿sí? Si estamos hablando del seguro de vehículos, por ejemplo, el desgaste después de un año de circulación del auto, el desgaste de los neumáticos no puede ser un riesgo, es una certeza que va a tener un desgaste. Entonces, a esos no se les denomina riesgos. ¿Ok? El riesgo puro se divide en los riesgos que afectan a una gran comunidad. Así tenemos los riesgos naturales, los que les culpamos a Dios. Y a esos riesgos naturales, en la institución del seguro, les llamamos seguros catastróficos. Pero hay otros riesgos también que afectan a una gran comunidad, pero ya no le podemos culpar a Dios ni culpar a la naturaleza. Y, por ejemplo, tenemos la guerra, que no sabemos quién inició, pero tiene consecuencias funestas para una gran comunidad. Y a esos riesgos nosotros les llamamos riesgos generales, que está dentro de los riesgos políticos. Pero hay riesgos creados, es decir, creado por el hombre. Hasta aquí estaba yo y discúlpenme si estamos cambiando las láminas, Vivi. Ok. Riesgo creado. Va creando muchas cosas y con eso crea también riesgos. Y entre los riesgos creados tenemos los riesgos objetivos. Los riesgos objetivos son los que tienen un historial, tienen una experiencia, ya se han presentado anteriormente y nosotros podemos llevar una estadística de siniestros. Entonces, al presentar una estadística de siniestros, el agente naviero sabe exactamente cuántos siniestros va a tener y de qué magnitud tiene en un periodo determinado. Pero también existen los riesgos especiales. Y los riesgos especiales son los nuevos riesgos, esos que no tienen estadística y dependen de la experiencia y el conocimiento del empresario y del conocimiento de la aseguradora, ¿no? Entonces, usualmente, las aseguradoras le tienen favor a los nuevos riesgos. Entonces, comienzan a venir autos chinos y no queremos suscribir autos chinos, o comienzan a llegar motos chinas y no queremos suscribir motos chinas. ¿Cuándo suscribimos? Cuando ha pasado un periodo y en ese periodo ya tenemos experiencia, ya sabemos cuál es su comportamiento y entonces le pasamos de un riesgo especial a un riesgo objetivo. Esencialmente, la eficacia está en el conocimiento. Y el conocimiento de todos, es decir, lo que conoce sobre el riesgo el asegurado, lo que conoce sobre el riesgo la aseguradora, lo que conoce sobre el riesgo el intermediario y el asesor de seguros, debe ser un conocimiento de todos. Mientras más conocimiento tengamos, va a ser mejor el manejo de los riesgos. Entonces, cuando hablamos, hay un tratamiento, existen varias técnicas para hacer frente a cada tipo de riesgo. Esto depende principalmente de reconocer la existencia
de que existe el riesgo y su conocimiento. Ese conocimiento debe ser a profundidad. Por lo tanto, para tratar el riesgo podemos eliminar el riesgo. ¿Cómo eliminamos el riesgo? Supongamos que en un barco tenemos un sector de desechos, el cual se convierte en un foco de fuego. Eliminamos. La tripulación va a tener que cada día, a tal hora, la tripulación esté en la obligación de hacer limpieza. Y así eliminamos el foco de el fuego. Eso es forma de eliminar el riesgo. ¿Cómo también podemos tratar? Asumiendo el riesgo. La compañía naviera sabe exactamente cuántos siniestros tiene en el año y puede determinar que no es necesario hacer nada porque las pérdidas son muy pequeñas y puede soportarlas. Y entonces dice, yo voy a asumir el riesgo. Y otra forma de asumir el riesgo se denomina el autoseguro. ¿Qué es el autoseguro? Es que el cliente, la compañía naviera, en vez de pagar una prima de seguro, lo que hace es hacer un fondo, crear un fondo mensual para que en caso de que se presente el siniestro, poder de ese fondo superar la parte económica. Y si no podemos asumir el riesgo porque las pérdidas son más grandes que lo que podemos aceptar, entonces nos queda la forma de reducir el riesgo mediante la prevención. Entonces, ¿cómo reducimos el riesgo? Hacemos una inspección del buque y entonces colocamos extintores, colocamos detectores de humo, revisamos los calderos, una gran revisión y hacemos mejoras, es decir, hacemos prevención, más número de botes salvavidas, más número de chalecos, de acuerdo al número de personas que tengamos a bordo, o si es un buque de pasajeros para cada uno de los pasajeros. Y la forma que usualmente se olvidan los navieros es la de transferir. Y la mejor forma de transferir el riesgo es buscar una persona que se haga cargo de todas las pérdidas, ¿sí? Y nosotros transferimos. Es decir, por ejemplo, si estamos frente a un riesgo de muerte en un accidente aéreo, lo que vamos nosotros eliminando el riesgo es evitar subirnos al avión y así eliminamos el riesgo de accidente aéreo. ¿Cómo reducimos? Reducimos contratando un viaje en un horario que no afecte los vientos en el aeropuerto de la ciudad de Quito, con una compañía aérea excelente que tenga un registro de compra de nuevos aviones y que no haya tenido siniestros, y ahí estoy reduciendo el riesgo. ¿Y cómo yo transfiero? Pues si tengo que viajar, no voy y mando a alguien en mi puesto, es decir, transfiero el riesgo. Y la forma que mejor se puede transferir el riesgo es la institución del seguro. Y así nace el seguro, por las transferencias de riesgos. Entonces, el conocimiento del riesgo es esencial. Hay que identificar a qué riesgos está expuesta la empresa, evaluarlos, evaluar cuál es, cuando se presente, cuál es su exposición y cuál es su extensión, es decir, cuánto va a costarnos un siniestro. Y de ahí hacemos el tratamiento. Si podemos eliminar el riesgo, eliminamos. Si podemos reducir, hacemos todo lo que sea para reducir. Con esa reducción, lo que vamos a determinar es si nos quedamos con el riesgo, o sea, retenemos el riesgo, o hacemos una transferencia a un asegurador. Y este conocimiento del riesgo y esta evaluación debe ser constante y las mejoras igualmente constantes, ¿no?
Veamos rápidamente lo que es la clasificación del seguro marítimo en casco de buques. En casco de buques existe una primera póliza que se llama riesgos de construcción. Es decir, una persona quiere construir un barco, entonces trae un arquitecto naval, el que le dibuja el barco como quiere tener. Luego de que ha dibujado el barco, consigue un astillero donde hay los ingenieros navales y ahí, en ese astillero, se comienza a construir el barco. Esa construcción va a durar 3, 4, 5 años y entonces nace la necesidad de transferir esos riesgos y nace la póliza de riesgos de construcción. Esta póliza de riesgos de construcción se cubre desde que el astillero comienza a comprar los materiales para la construcción del barco, continúa durante toda la construcción, es decir, si tiene duración de 3, 4, 5 años, durante toda la construcción del barco, continúa con la cobertura de riesgos de construcción. Cuando finaliza la construcción del barco, hay que realizar lo que se llama botadura, es decir, hay que, terminada la construcción del buque, hay que ver si es que navega. Y para ver si es que navega hay que hacer pruebas de navegación. Pero como estos buques son construidos en gradas, en astilleros, en diques secos, entonces lo que hay que hacer es una botadura, ¿no? Y la botadura de la grada, o lo que sea, es lo que están viendo, es botar, echar al agua el barco para ver si navega. Y entonces hace pruebas en 250 millas dentro del puerto y regresa a muelle después de las pruebas y si son satisfactorias, pues entonces se entrega al armador. Esa persona que mandó a hacer el barco se convierte en propietario, se llama armador. Después tenemos una póliza que se llama riesgos de puerto. Esta póliza de riesgos de puerto cubre exclusivamente a buques que permanecen apoderados, amarrados en los puertos por largos periodos, sea como tipo bodega o por otras circunstancias. Entonces, estos buques van a permanecer largos periodos anclados, apoderados, amarrados en el puerto, pero están expuestos a los riesgos marítimos. Entonces, nace una póliza que se llama riesgos de puerto. Y la póliza que se llama casco de buques es la póliza que cubre los riesgos de navegación a los que esté expuesto el buque. Es decir, los riesgos de navegación, la permanencia en muelles con el objeto de cargar, descargar mercancías, que bajen o suban pasajeros. Cuando este buque necesita mantenimiento y subir a dique seco para mantenimiento o reparaciones, entonces están cubiertos estos riesgos y esa es la póliza que vamos un poco a examinar. Y luego hay una póliza que se llama riesgos de flete. O sea, para los buques cargueros, ellos cobran un valor para transportar una mercancía de un sitio al otro, de un puerto a otro puerto, cobran un valor y eso se llama flete. Y existe el flete por cobrar y el flete prepagado, es decir, yo pago y me llevan, estoy en Shanghái, pago el flete $5,000 para que me traiga un contenedor a Ecuador y entonces acá va el contenedor con un flete prepagado. En ese momento no hay riesgo de flete para el naviero. Pero si contrata el chino con flete por pagar, quiere decir que el importador ecuatoriano, cuando llegue a muelle ecuatoriano, ahí pagará el flete cuando recibe el contenedor. Entonces, por cualquier circunstancia que no se termine el viaje o no se entregue el contenedor, entonces hay un riesgo de flete. Y ese riesgo se puede cubrir con una póliza de riesgos de flete. ¿Okay? Hoy entremos a ver lo que se llama los riesgos del mar, para ir analizando cuando estamos hablando de riesgos. El primer riesgo se llama colisión. Colisión
se entiende como el peligro que es el contacto del buque con una sustancia externa, la misma que puede estar en movimiento, o sea, otro buque navegando, o en reposo, un buque en el muelle. Con lo cual, colisión es el impacto de un buque con otro buque. Y ahí están ustedes visualizando lo que es una colisión. En esto de colisión, también es el contacto con hielo, con muelles, pero a través del tiempo han ido formándose otros riesgos y los veremos en detalle en otro riesgo. Entonces, esto es colisión. El segundo riesgo de mar es el naufragio. Aquí vemos cómo sucedió el naufragio del Titanic. Primero tuvo un contacto con un iceberg, porque abrió un boquete y abrió una abertura en las bodegas de la Obra Viva, ingresando agua, lo cual determinó que ese ingreso de agua pierda estabilidad, y al perder estabilidad lo que hizo es romperse o partirse en dos, destruyendo todo lo que son las chimeneas y precipitándose al fondo del mar, bruscamente. Eso se llama naufragio. El tercero que vamos a ver se llama hundimiento. Y la gran diferencia entre naufragio y hundimiento es que el hundimiento, en cambio, es que el barco pierde estabilidad por ingreso de peso en áreas diferentes, lo que hace que el buque se sumerja completamente y se asiente en el fondo del mar, pero con toda su estructura, no como el naufragio, que vimos que el buque se parte, ¿no? Después tenemos como cuarto peligro del mar lo que se llama encalladura. Este buque ya sabe que va a encallar. Lo que ven aquí es que puso ya las máquinas en reversa, pero lo que va a pasar es que este buque va a encallar. En este momento, esto que se llama obra viva, ¿sí? La quilla, se asienta en roca, arena o coral, e inmoviliza al buque, y entonces esto es encalladura. Un riesgo marítimo también es la varadura. Un barco puede estar navegando y en un momento determinado puede tener accidentes dentro de su maquinaria o puede sufrir una avería en la maquinaria, lo que hace que el barco pare. Cuando el barco se para, lanza sus anclas y la ancla llega al fondo del mar, el barco está anclado, pero si no llega, el barco está varado. Y eso es un grave problema. Aquí tenemos una secuencia de un buque que se varó muy en menos de 1 hora 40 minutos. La primera ola que le cogió al buque MOL partió toda la estructura de las láminas de acero y el buque se partió en dos, ¿no? Y luego hubo una explosión. O sea, en 1 hora y 40 minutos la varadura del buque terminó en una destrucción total del buque. ¿Okay? Luego tenemos mal tiempo. Mal tiempo es el comportamiento del viento de acuerdo a su fuerza y velocidad. Depende exclusivamente del estado del viento. Cuando la velocidad del viento llega a los 50 kilómetros por hora, estamos iniciando un mal tiempo. Pero en el mar, el viento se presenta a veces hasta 120, 150 kilómetros
por hora, lo que hace que nazcan los huracanes, los tornados. Entonces, podemos decir que mal tiempo es la acción extraordinaria del viento y las olas. Tempestad. También la conocemos como tormenta. Es un fenómeno meteorológico. Esto se produce por una repentina variación de la temperatura y se manifiesta a veces con lluvia, con granizo, nieve, grandes nubes, violentas precipitaciones. En pocas ocasiones van acompañados por rayos y vientos huracanados. Esto es tempestad. Y esta combinación de agua, de tempestad y de mal tiempo, da origen a un riesgo del mar, como es los daños que pueden producir el agua de mar. Si las crestas de las olas del mar, que se presentan obviamente por las corrientes marinas, y la velocidad del viento, hacen que las crestas de las olas alcancen 5, 10 y 20 metros. Este crecimiento de las olas a esas alturas sobrepasan la altura de la cubierta de los barcos y comienza a ingresar agua del mar a la embarcación. Entonces, los daños y pérdidas que se generen por el ingreso de agua de mar a la embarcación están dentro de esta categoría, porque usualmente esta agua de mar que ingresa puede dañar equipos, sonares, equipos de navegación. Bien, entonces ahora sí veamos casco de buques. El casco es una estructura grande, se divide en tres. Una es la estructura. Para el conocimiento, veamos a ver que la parte de adelante se llama proa, la parte de atrás se llama popa. Parados en la popa, no adelante sino atrás, la parte de la derecha se llama estribor y la parte de la izquierda se llama babor. También tenemos la eslora, que es la dimensión entre la popa y la proa. El largo que tiene un barco se llama eslora. Entonces hay barcos de más de 400 metros de eslora, de largo, ¿no? Y el ancho se llama manga, es decir, midiendo del estribor al babor se llama manga. Toda la estructura que no se sumerge en el agua se llama obra muerta. Y toda la estructura que se sumerge en el agua se llama obra viva. Y también medimos por altura, y tenemos el puntal, que es la altura del barco, y hasta la cubierta se llama calado. Entonces el buque está compuesto uno por el casco, que es la estructura, y esa estructura va a depender de los materiales con los que se construya. Entonces podemos tener buques de madera, buques de fibra de vidrio, buques de metal, buques de acero, buques de hierro, buques de aleaciones de aluminio y magnesio. Muchas. Y a esto le llamamos casco. Está compuesto también por el segundo punto, que se llama maquinaria. En los buques pequeños, motores fuera borda, o en los buques grandes, maquinaria introborda y algunos que le tienen sala de máquinas. Y entonces, la maquinaria, todos los equipos auxiliares, maquinaria principal, maquinaria auxiliar,
las calderas, los generadores, sistemas de refrigeración, están incluidos en esta categoría de maquinaria. Igualmente, el sistema de propulsión, o sea, el eje, las hélices, y el sistema de gobierno, el timón. Y el tercer punto se conforma, se llama equipos de sistemas. Los equipos del buque que se encargan de grúas, sistemas de manipulación de carga, equipamientos de navegación, sistemas de emergencia. Todos estos sistemas, GPS, sondeo, se llaman equipos o pertrechos. Y ahí tenemos el buque. Estos buques, de acuerdo a las aguas, tienen vías, se llaman vías acuáticas. Entonces, en vías acuáticas tenemos, uno, lo que es marítimo. Marítimo quiere decir ultramar. Estos barcos están diseñados para navegar en ultramar, o sea, que salen de los puertos y navegan en ultramar. También existe la vía de cabotaje, es decir, buques que están diseñados exclusivamente para hacer viajes costaneros. Estos buques no pueden salir a ultramar porque no pueden afrontar los peligros del mar. Después tenemos buques que son diseñados para afrontar los riesgos fluviales de los ríos. Y también existe la vía lacustre, o sea, de lagos. Y por último, tenemos los buques que navegan utilizando los pasos o canales, sean naturales o artificiales, como el canal de Panamá, el canal de Suez, como el estrecho de Magallanes, Gibraltar, Málaga, ¿no? Entonces son vías acuáticas, ¿no? Entonces, todo esto son vías acuáticas. En clases y tipos de buques tenemos una gran variedad, ¿no? Se dividen por la bandera, nacionales y extranjeros, por la propulsión, o sea, buques a vela, o buques mecánica, o mixtos, por agua donde navegan. Hay una gran cantidad de clasificaciones, todas ellas correctas dependiendo de para qué. ¿Sí? En otra clasificación tenemos los veleros y los yates de placer, los buques pesqueros artesanales o de altura, los buques de pasajeros o cruceros o transbordadores, buques madereros, que son buques que transportan exclusivamente madera recién cortada. Usualmente estos buques son fluviales. Mineraleros, los buques mineraleros son buques que transportan mineral, mineral de hierro, carbón, bauxita, cobre, zinc, fosfato. Cementeros, estos buques transportan exclusivamente cemento gris al granel, no cemento ensacado, sino todo el buque está lleno de cemento. Y los buques graneleros, y así empezaron estos buques a llamarse graneleros, porque comenzaron a transportar granos, ¿no? Estos buques graneleros sirven para el transporte de trigo, maíz, soya, cebada, avena, arroz, sorgo, legumbres a veces. Entonces son buques que transportan carga seca al granel. Pues tenemos estos buques que se llaman rolón, que significa rodar dentro, rodar fuera. Estos buques que se transportan únicamente mercancías que entran rodando al buque y salen rodando.
¿no? Ahí tenemos vehículos, camiones, carga rodante, trailers, camas bajas que ingresan, y los buques son como estacionamientos, vienen en 3 niveles, o sea, de estacionamientos en 3 niveles. De lado, walk on, walk off, en cambio es para animales. Esto quiere decir que la mercancía entra caminando y sale caminando. Estos buques disponen de tanque suficiente para una adecuada provisión de alimentos y de agua para los animales. Igual está diseñado para eliminar los desechos. Tiene bodegas para la carga de alimentos y de agua, y alojamiento suficiente para los cuidadores. Luego tenemos los fruteros y frigoríficos. Usualmente estos buques comenzaron a navegar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando quedó resuelto el problema del aislamiento térmico en bodegas e instalaciones refrigerantes. Estos fruteros llevan cargas que oscilan hasta los 12 grados centígrados, como el banano, por ejemplo, y los frigoríficos, que transportan pescado congelado, camarón congelado, que la temperatura va desde menos 15 grados a 30 grados centígrados, menos 30 grados centígrados. Quimiqueros, que transportan fenol, amoníaco, gasolina. Gaseros, estos gaseros transportan gas natural licuado o gas licuado de petróleo. Y hay estos gaseros para carga peligrosa. Se identifica fácilmente los colores con que pintan estos buques. Para gas natural son así, para carga peligrosa, esta pintura blanca es para que repele los rayos del sol y no se acumule el calor y pueda explotar. Existen también los semipresurizados, que transportan, por ejemplo, asfalto. Generalmente lo que hay es veleros de carga en ciertos países y los buques de carga general. Se trata de buques de gran tamaño. Tienen provistas eslingas, grúas para la carga y descarga de muchos tipos de mercancía suelta, no solo mercancía suelta. Después tenemos los portacontenedores. Los portacontenedores empezaron como su nombre, Panamax, es decir, tenían 32 metros de manga, que es la dimensión que tenía antes el canal de Panamá, y por eso se llamaban Panamax, porque eran justo los que pasaban. Ya neopanamas ya no pasaban por el canal. Y estos neopanamas manejaban 14.000 teus. Y ahora se ha construido buques portacontenedores, a que les llaman Megamax, que transportan 24.000 contenedores de 20 pies. Teus quiere decir unidad de 20 pies, o sea, 24.000 contenedores de 20 pies, ¿no? Luego tenemos los tanqueros petroleros, que obviamente tienen una capacidad más grande de 4.000 barriles. Son ultra largos. De aquí a acá tienen 70 metros y de eslora 400 metros. En buques especiales tenemos los buques hospital, las barcazas que sirven como barcos auxiliares para la carga y descarga de buques porque no pueden acoderar en muelles, remolcadores que sirven para apoyar a los barcos que entren a muelle a carga y descarga, las dragas que limpian los fondos de los canales y de los puertos, rompehielos. Estos buques rompehielos están reforzados, acorazados en delante, y lo que hacen es
donde que antes había una ruta que viene el hielo, lo que hacen es romper el hielo para crear una ruta y anticipar el deshielo de los mares. Sísmicos y oceanográficos, podríamos decir que los buques oceanográficos realizan investigaciones científicas multidisciplinarias, estudian las propiedades físicas, químicas y biológicas de los océanos, mapean el fondo marino y también investigan el ecosistema y los recursos pesqueros. Los buques sísmicos se utilizan para la exploración del subsuelo marino. Estos son los buques que pueden detectar la existencia de yacimientos de petróleo o de gas mediante la emisión de ondas sonoras. Y el último es el buque faro. Este buque lo que hace es navegar y se ancla, es decir, bota anclas y fondea en un punto donde que no existe un faro. Entonces estos buques hacen la actividad que tienen los faros. Y los faros sirven de guía de seguridad en la navegación. Ayudan a los barcos a orientarse y evitar peligros de encalladuras. Este es un buque bien especial. Es un buque oceanográfico. Y no está hundiéndose, está fondeando. Cuando yo digo fondeando, quiere decir que está parqueándose. Él termina y después fondea. Ahí tenemos ya la figura fondeada y así está en dique. Tiene 36 metros de eslora este buque. Y después existen los buques cableros que son buques exclusivamente para tender cable en el fondo del mar. La primera comunicación que existió entre Nueva York y Londres fue a través de un cable submarino en la parte técnica que se llamaba Morse. Entonces estos buques lo que hacen es tender cable submarino. Y estos son buques semisumergibles. Se sumerge toda la cubierta. De aquí hasta acá es la cubierta que se sumerge, semisumergible. Y entonces estos remolcadores ayudan a que la plataforma llegue hasta la cubierta y después el buque emerge. ¿Okay? Después tenemos los buques de guerra, desde buque escuela, corbetas, destructores, guardacostas y submarinos. Los buques, cuando alguien tiene un buque en Ecuador, está obligado a hacer un registro. El primer registro se hace el registro de propiedad ante la capitanía del puerto, de acuerdo a donde esté ubicado el barco. Y esta capitanía de puerto lleva el registro y divide los buques en artesanales, en industriales, en buques de investigación y en buques deportivos. Después existe un registro y yo puedo registrar en cualquier país. Y entonces usualmente registran cuando no tienen una buena construcción, cuando no han sido construidos con altas seguridades o no cumplen seguridades, entonces van y registran en cualquier país que no les obliga a tanta seguridad, y a esos países se les llama bandera de conveniencia. Entonces, cuando alguien tiene un buque que diga Panamá, hay que hacer una inspección, porque ese buque no es de un panameño, es de cualquier parte del mundo, el propietario, el armador, pero le matricula en Panamá y si le inscribe en Panamá, lo está matriculando en Panamá y tiene que enarbolar la bandera de ese país. Tiene que tener la bandera y la patente autorizada por ese país.
pero esos buques que son inscritos en Panamá, Malta, Chipre, todos esos son buques o banderas de conveniencia. ¿Sí? Y el tercer registro son sociedades calificadoras de buques, que son agrupaciones sin fines de lucro que se dedican a servir para la seguridad de la navegación. Y entonces cada buque va y se registra en una sociedad y recibe una cuota, es decir, una calificación. Si un buque que quieren ustedes asesorar para que tenga seguro, o son de una compañía aseguradora, a la cual le presentan el registro de una de estas sociedades, Lloyd's, American Bureau Shipping, Bureau Veritas, lo que sea, ya no es necesario gastar en hacer una inspección de riesgo. Ya estas sociedades se encargaron de hacer una inspección de riesgos y continuamente están haciendo inspecciones. Entonces, hay inspecciones que se hacen inspecciones anuales, cada 12 meses. Hay inspecciones intermedias para buques de más de 13 años que se hace cada 2 años. Hay inspecciones especiales cada 4 o 5 años para buques gaseros, para refrigerados. Y también hay inspecciones de reclasificación que se hace a solicitud del armador. ¿Sí? Entonces, ahora que ya tenemos conocimiento de todo eso, podemos entrar a lo que es el contrato de seguros. ¿No? El primer contrato de seguros marítimos se emitió en Génova en 1347 por los lombardos en este puerto italiano. Y en 1370 se emitió la primera póliza en forma de coaseguro. En 1385 se emitió el primer contrato de seguros también en italiano. El de 1347 y el de 1370 eran en latín. Y entonces estos lombardos de Génova se pasan a la bota itálica, de la bota itálica se pasan a la isla, a Londres, y se asientan en una calle que hasta ahora es una calle en la ciudad que se llama Lombard Street, es la calle de los lombardos. Y desde 1500 ellos comenzaron a practicar el seguro. ¿Sí? La forma como practicaban el seguro es que habían cafetines, uno de los cafetines más famosos, el cafetín de Eduardo Lois, que en el año de 1691 abrió sus puertas en Lombard Street, y en este cafetín existían muchos mercaderes que otorgaban seguro y estaba lleno de capitanes de tripulación. Entonces, cuando alguien quería saber algo de marítimo, tenía que ir al café de Eduardo Lois. Y Eduardo Lois era el que servía los cafés. Y entonces el que quería entraba con un panfleto, ¿sí? Y anotaba toda la información del riesgo. El nombre del buque, la póliza de 1647 cubrió el vapor Santa Clara, que salió desde el puerto de Génova al puerto de Mallorca. Obviamente Cristóbal Colón no era su capitán, pero la tripulación era genovesa y española. Y eran florines, 3 millones. Entonces, en el café, los mercaderes que estaban en el café, se acercaba a uno, colocaba el valor con el que quería participar y firmaba. Y a esto les llamaron los ingleses underwriting, es decir, en castellano, suscriptor. ¿Qué quiere decir? Que sin que nadie le obligue, este hombre va y asume un riesgo hasta $1 millón. ¿Sí? Hoy se llaman líderes de reaseguro. Y luego vienen los seguidores, es decir, varios mercaderes tras el líder y firman hasta que se completen los 3 millones, y así se llegaba a tener. Y ahí estaba ya la póliza de seguro. Y esta póliza de seguro de este cafetín nace la corporación Lois, que es una corporación, no es una compañía de reaseguro, sino una corporación que tiene más de 23,000 miembros, suscriptores, y por el número de suscriptores que tienen, ahora se han asociado, se han unido en lo que se llama una
como sociedad, llamados sindicatos, y entonces pueden reasegurar o no reasegurar en un sindicato de Lloyd's, que es una corporación. Hay más de 400 sindicatos, el 50% de estos sindicatos se dedica al seguro marítimo, ¿no? El contrato de seguros, ¿qué forma? ¿Qué nomás forma el contrato de seguros? ¿Ok? Muchos piensan que el contrato de seguros son condiciones generales, particulares y especiales. Chao. El contrato de seguros es primero es las declaraciones que hace el asegurado. En el negocio público se llaman pliegos. La inspección de riesgos que efectúa la aseguradora para darse cuenta del riesgo que va a asumir. La cotización que presenta, el pago de primas. Luego, las condiciones generales, condiciones particulares y condiciones especiales, ¿no? Igualmente, parte del contrato de seguro son los modificatorios, que son los modificatorios anexos, endosos y tal. La ley es parte del contrato de seguros. La ley, los reglamentos, las regulaciones de la superintendencia de bancos son parte del contrato. Luego de terminado el contrato y firmado, la obligación del asegurado es mantener el riesgo en las mismas condiciones en las que fue declarado. Y cualquier agravación del riesgo debe ser informado para su tasación, es decir, para determinar si necesita una prima adicional o no. Entonces, cuando tenemos un viaje, siempre tiene que haber el principio básico de seguro, que es interés asegurable. Para un viaje marítimo, tiene interés asegurable en el viaje total del armador, en un viaje parcial si el armador es dueño en proporción. La aseguradora, al asegurar, tómanse sí un riesgo, por lo tanto un interés asegurable, y como toma un riesgo, tiene la facultad de reasegurar, ¿sí? Si existe préstamo a la gruesa en el viaje, también tiene el prestamista un riesgo. Si el anticipo de flete también, y también el costo del seguro como un interés asegurable. ¿Sí? Existen dos clases de póliza en seguro marítimo. Una que se llama póliza por viaje, es decir, una póliza que va a cubrir solo un viaje desde hasta. Se inicia cuando el barco está en el puerto de salida y se termina cuando el buque está en el puerto de llegada por viaje. Y luego tenemos las pólizas a término, que cubren una cantidad de viajes. Estas pólizas, en cambio, tienen fecha de iniciación y fecha de terminación. Es decir, tienen un lapso de tiempo y se conocen como pólizas a término. Tienen que tener la zona de navegación y la suma asegurada en valor de casco es valor acordado, ¿no? Del valor del barco, la póliza permite suscribir un 25% adicional por seguros adicionales. Es decir, en vez de asegurar en 1.800.000, la póliza permite sumar 450.000 y poder asegurar en 2.250.000. El término avería, como dijimos, avería es una parte de la ley marítima. Y parte de la ley marítima se llama avería gruesa. Para que exista avería gruesa tiene que haber un peligro inminente, un sacrificio voluntario razonable, éxito en la empresa, es decir, tiene que salvarse todo. Y esto se llama contribución, que se liquida a través de las reglas de York y Ambrose. Y otra avería se llama, en seguro marítimo, avería particular. Es el evento que debe ser incierto, fortuito y causar un daño patrimonial. Cuando se presenta, se hace una indemnización de acuerdo a los términos del seguro. ¿Sí? Formas de cobertura. Para entender las formas de cobertura tenemos que entender lo que es una pérdida total. Una pérdida total real es que desaparezca el bien o que no sirva para lo que fue construido, es decir, cambie de su naturaleza. Pero aparece lo que se llama pérdida total constructiva, y en seguro marítimo pérdida total constructiva quiere decir que si existe una avería,
el valor de reposición o reparación debe ser igual o superior a la suma asegurada para que sea pérdida total constructiva. No es porcentaje como existe en otros ramos. Este tiene que ser igual o superior a la suma asegurada. Y todo lo que no sea pérdida total, real o constructiva se denominará pérdida parcial. Entonces aquí tenemos que las pólizas por viaje o a término cubren estas pérdidas totales, pérdidas total constructiva, pérdida parcial, avería gruesa, suban ley. ¿No? El Instituto de Londres ha hecho cláusulas para yates, buques pesqueros, embarcaciones rápidas, buques de cualquier clase y remolcadores, las cláusulas americanas. Siempre para tener un seguro tiene que tener el barco condiciones de navegabilidad, que quiere decir tiene que tener condiciones de solidez, estanquidad, flotabilidad y estabilidad. ¿Okay? Entonces, la mayoría de pólizas hechas en Ecuador, en las compañías de seguro, necesitan un reaseguro. Y este reaseguro usualmente es inglés o americano. Y el 90% se reasegura. Entonces, lo que vamos a ver es una póliza con la mejor cláusula de las 56 cláusulas que existen en londinenses para el seguro marítimo. Vamos a ver la cláusula CL280, revisada el 1 de noviembre de 1995, que es la póliza más completa. Es la cláusula más completa. O sea, revisada esta, es revisar todo lo que es el seguro marítimo inglés. Entonces dice que uno cubre al buque durante la navegación, cuando esté en puertos para carga y descarga, cuando suba astilleros para reparación, para modificaciones o mantenimiento, y cuando sea remolcado también. Continúa la vigencia si es que la vigencia se termina y el buque está en peligro en ultramar, en la mitad del Atlántico. La vigencia se amplía hasta que el buque llegue a un puerto seguro. Infracciones de garantía. Cuando hay una garantía y hay una infracción, obviamente la responsabilidad de la aseguradora se suspende. Pero cuando es infracción de garantía por cargamento, tráfico, lugar de embarque o desembarque, si es que existe remolque, si ha tenido un servicio de salvamento o ha cambiado la fecha de zarpe, si informa a la aseguradora, se dispensa esta garantía. Clasificación, cuando hablamos de las sociedades clasificadoras y hemos presentado un certificado para asegurar, durante la vigencia debe mantenerse la clasificación, cumplir con las fechas de las recomendaciones que le dé y informar de las averías que tenga y permitir que la aseguradora tenga un contacto directo con la sociedad calificadora. Se termina el seguro cuando el armador cambia de sociedad o cambia de bandera o cambia de administración o de tripulación o el buque ha sido en revisión. Y aquí entramos a las coberturas. La primera cobertura dice que se cubre todos los peligros de los mares, ríos, lagos o cualquier agua navegable. Y entonces ya tenemos los riesgos del mar que vimos, ¿cierto? Colisión, naufragio, hundimiento, encalladura, varadura, mal tiempo, tempestad y agua de mar. Y a estos riesgos se incrementa el fuego, incluyéndose como fuego todos los daños que pueda producirse por calor, contaminación del calor, humo o contaminación de humo o de fuego. ¿No? Esto no se llama incendio, sino fuego. Después tenemos explosión. La explosión de los calderos encima del buque, pero también cubre la explosión o el fuego que se produzca en el muelle. Si es que se produce en el muelle la explosión o el incendio y pasa al buque, está cubierto. Robo con violencia por personas fuera del buque. Eso quiere decir que las mercancías, el robo debe ser de personas y que fuera del buque y que sea con violencia. O sea, el hurto y el robo clandestino no están cubiertos.
Echazón es el acto intencional de botar mercancía del buque al mar. El acto intencional de echar, de botar mercancía del buque al mar, es decir, por la borda. ¿Sí? Por la borda, eso se llama echazón. Piratería no es Piratas del Caribe, sino piratería es el asalto, el robo en ultramar por buques sin bandera o sin autorización de zarpe. El contacto con muelles, equipos y transporte terrestre. ¿Qué quiere decir? Que el buque, en el momento que llega a muelle, se va llevando todo el muelle y se va llevando las estructuras. Eso ya no le llamamos colisión, sino contacto. Contacto con el muelle, transporte terrestre o equipos portuarios. Y eso está cubierto los daños al buque. Y luego cubrimos 3 riesgos naturales: terremoto, erupción volcánica y rayo. ¿Okay? También se cubren los daños al buque durante los actos de cargar y descargar. También se conoce como estivar o desestivar. Y el corrimiento del estive, es decir, que los contenedores están estivados y se corre dentro del barco y obviamente causa muchísimos daños. En los vapores que hay, se cubren los estallidos de calderas, rotura de ejes y defecto latente de la maquinaria o el casco. En estos 3 estallidos de calderas no se cubre la caldera, no se cubre el eje. Aquí estamos viendo, esto se llama eje, no se cubre la rotura del eje, ¿sí? Ni tampoco la plancha defectuosa del buque. Se cubren las pérdidas consecuenciales por la explosión, la pérdida consecuencial por la rotura de eje y la pérdida consecuencial de la pieza con defecto latente. Porque no es una póliza de garantía, entonces no se cubre la rotura, sino las consecuencias. Y aparte de eso, se cubre la negligencia del capitán, tripulación o práctico, ¿no? Práctico es un capitán de tierra, un capitán naval que sube al barco para ayudarle a ingresar al muelle al capitán extranjero, ¿sí? Entonces, la negligencia que pueda ocasionar daños al buque, negligencia del capitán o la tripulación o los oficiales, están dentro de cobertura. De igual forma, se cubre cuando los astilleros, reparadores de buques, reparan mal y a consecuencia de eso existe un naufragio o lo que sea, obviamente se paga y después se subroga y se va en contra de los reparadores. En cambio, los fletadores no, porque los fletadores son los que arriendan el buque por un año y ellos son los que explotan el buque. Baratería del capitán, oficiales o tripulación. Se ha determinado que baratería es un acto ilícito. ¿Esto qué quiere decir? Que el capitán debe cometer un delito. Es un acto ilegal y doloso cometido por el capitán o por la tripulación. Entonces, si el capitán está haciendo contrabando, eso va en contra del armador, ¿no? Y todo lo que es en contra del armador o fletador, estamos hablando de baratería. En 1938, los buques tenían que entrar a puerto para abastecerse, pero luego con el avión, los helicópteros, ahora se abastecen a través de helicópteros, los barcos son hechos con helipuerto. Y entonces en 1983 se incluyó objetos que caigan de los mismos, ¿no? Cuando un buque está contaminando el agua, el gobierno tiene autoridad sobre él y él puede ordenar que se hunda el barco, que se destruya. Hubo un caso
que se destruye el barco y entonces si hay daños por autoridad, estaría cubierto. Listo. Esto es lo último. Responsabilidad por colisión. Cuando nuestro barco asegurado tiene un choque, está cubierto los daños del barco, pero los daños del tercero está cubierto solo los 3/4. Es decir, si reclaman 1 millón, se paga $750,000. Solamente los 3/4 de cada reclamación. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Gracias, estimado Iván. Pues qué gusto poder compartir toda esa información tan valiosa. Todas las personas se quedaron conectadas desde el principio hasta el final. No tengo inquietudes en el chat. Sí, no tengo inquietudes en el chat. Entiendo que todo quedó súper claro. Y ahora me permito compartir pantalla ya para poder dar cierre. Cierre con esto. Denme un segundito nada más. Ahora. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, a nombre del IPBF, Instituto de Banca y Seguros, mi estimado Iván, queremos hacerte, pues, primero darte las gracias, sí, justamente por esta ponencia tan importante en la cual tratamos este tema tan estratégico, ¿no? La gestión eficiente de pólizas de seguros para casco de maquinaria y buques. Razón por la cual el IPBF te hace la entrega de este presente certificado. Voy a dar lectura. Dice IPBF, Instituto de Banca y Seguros, otorga el presente certificado a Patricio Iván Quirola Beltrán por participar con la ponencia de gestión eficiente de pólizas de seguros para casco y maquinaria de buques, desarrollado en modalidad virtual con una duración de 1 hora, Quito, 15 de octubre del 2025. Así que les agradezco muchísimo a todos su participación, a usted en especial, Iván, por todo su aprendizaje, toda su experiencia compartida en este webinar. Tenemos varios comentarios de los chicos y chicas que están conectados acá y nos están agradeciéndote, te dicen excelente, Iván, excelente, muchísimas gracias. Así que esperamos que tengan una excelente noche y muchísimas gracias a todos. Gracias. Una buena noche. Gracias por su atención. Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces, con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia.